Buenos días, profesor. Somos el grupo uno. Vamos a hacer laboratorio 3. Estas son las evidencias del video de Multisim. Le paso la voz a mi compañero para que siga con los ejemplos. Buenos días, profesor. A mí me correspondería hacer la primera parte del circuito de RC en serie. Para ello he armado este circuito. Los cálculos que he realizado, de acuerdo a lo que nos pide el laboratorio, es que utilicemos una frecuencia para que nos resulte, como se ve en la guía del laboratorio, una onda de esta forma. En este caso, podemos notar que nos muestra acá una onda para el capacitor en el voltaje, en un tiempo de carga y un tiempo de descarga. De acuerdo a la teoría, el tiempo de carga y el de descarga deberían de ser iguales. Entonces, aproximando los valores de la frecuencia, he utilizado una frecuencia de 0.3333 Hz para poder alcanzar esta onda, en la cual podemos analizar que, moviendo este cursor de aquí, podemos ver el valor máximo en Y y el valor mínimo en esta zona, para notar que en el primer punto el tiempo de carga nos da 1.5 segundos y el tiempo de descarga nos bota que es en 3.0 segundos. Si hacemos la resta correspondiente, nos damos cuenta que esta zona de acá tiene una distancia de 1.5 y esta de acá, que es de 3 menos 1.5, que es esta de acá, nos da un resultado también de 1.5. Con eso podemos concluir de que el tiempo de carga y de descarga es el mismo. Ahora, de acuerdo a lo que nos pide en el informe, también podemos ver, continúo, para hallar los cálculos y resultados hemos utilizado la tangente en los gráficos trazadas por nosotros mismos, en donde aproximadamente el tiempo de relajación para el proceso de carga nos sale 0.175 segundos. Teóricamente, el tiempo de relajación es el valor de la resistencia por el valor del capacitor, que nos da 0.22. Para hallar el error porcentual hemos utilizado esta fórmula, en donde nos resulta que el error porcentual es del 20.45% en el proceso de carga. Para el proceso de descarga es similar. El tiempo de relajación en el proceso de descarga nos salió 1.675, que es este valor de acá, menos el tiempo que nos tomó para el proceso de carga, nos resulta el valor de 0.175. Igualmente, teóricamente, el tiempo de relajación es de 0.22. Nuevamente utilizamos la misma fórmula para hallar la constante, el error porcentual, y también nos sale 20.45%. Cabe recalcar que este error es alto porque al trazar nosotros manualmente no tenemos bastante precisión con respecto a como lo haría una máquina. Entonces es por eso que ese error es bastante alto. A continuación mi compañero va a pasar a explicar la segunda parte. Ahora para el siguiente circuito lo que haremos es variar la resistencia, pasaremos de 100 a 1000 ohmios, adaptando también la frecuencia para poder hacer el gráfico que se nos pide a 0.045 Hz. Ahora veremos qué gráfico nos sale con el osciloscopio. Como podemos ir viendo mientras va cargando, adaptando, como dije, la frecuencia, nos va a ir saliendo el gráfico para el tiempo de carga y de descarga. La escala que hemos usado es de 5 segundos por cada uno de estos de los cuadrados. Ahora pasaremos con la ayuda de los cursores cuál es el tiempo de carga y de descarga para cada uno para poder demostrar que teóricamente tendría que ser iguales, ¿no? Pasamos a hallar el mínimo y el máximo. Ahora, vemos que en el cursor 1 el tiempo de carga es de 11.111 segundos y para el cursor 2 el tiempo es de 22.222 segundos. Si hacemos la diferencia entre estos dos, nos tendría que dar el tiempo de carga,
que sería de 11.111 segundos. Y como en el periodo 1, en el cursor 1, ya nos está mostrando el tiempo de carga, vemos que tanto el tiempo de carga como el de descarga es el mismo. Ahora veamos cómo hallar la constante de relajación. La constante de relajación ahora para el proceso de carga tendremos que trazar la tangente en el inicio de la curva e intersectarlo con la perpendicular al eje del tiempo. Esto nos dará cuál es el tiempo de relajación. Mediante una aproximación nos sale que es el 1.92 segundos. Y en el teórico tendría que ser la resistencia por el capacitor, ¿no? Que nos sale de 2.2. El error porcentual con la fórmula mostrada nos da de un 12.73%. Ahora, para el tiempo de descarga, es un proceso similar también con el inicio de la curva, trazar la tangente y en la intersección con el eje del tiempo. Ahora, experimentalmente esto nos da 13.11 segundos en la intersección, pero esto tendremos que restarlo con el tiempo de carga, que nos sale de 2 segundos. El teórico es de 2.2. Ahora, para hallar el error experimental, usamos la fórmula y nos sale un 9.1%. Son errores relativamente altos, o no tan altos, pero el error es considerable. Eso es porque, como ya lo explicó mi compañero, lo hemos hecho no con una máquina y lo hemos hecho a mano, ¿no? Ahora mi compañero les pasará a explicar el tercer circuito. Ya, acá. Bueno, en el tercer circuito, lo que habíamos variado era la resistencia de 1K a 10K. Y a la hora de hacer correr el programa, nos damos cuenta de que el vamos a ver el de arriba. De que tanto el tiempo máximo como el mínimo ok. Ya, nos damos cuenta de que tanto el tiempo de carga como el tiempo de descarga vienen a ser iguales. En este caso ya lo hemos tenido listo porque hacerlo correr desde el comienzo hubiera tomado algo de 3 minutos, hasta más de 3 minutos. Y el tiempo de carga es 111.111 segundos y el tiempo de descarga viene a ser lo mismo. En total todo el proceso dura aproximadamente más de 1 minuto y medio. No, más de 3 minutos y medio. Los resultados para hallar la constante de relajación, hacemos el mismo procedimiento con tangentes a ambos puntos y como lo hemos hecho de forma analítica, no sale algo concreto. El experimental nos sale 19.2 segundos y el teórico, que es multiplicar la resistencia por la capacitancia, nos sale 22 segundos. Para hallar el error porcentual tenemos que restar el teórico menos el experimental sobre el teórico. Y con esta expresión nos sale un error del 12.73%. Para la constante de relajación en el proceso de descarga es básicamente lo mismo. Acá tenemos que restarle el tiempo sale un total de 129 por 0.46 segundos y tenemos que restarle el tiempo de carga. Eso nos da un proceso de 18.35 segundos y el teórico es 22. Acá el error nos sale incluso mucho más que para el caso de un K-ohms y es algo de 16.6%. Estos errores, como bien dicen mis compañeros, son demasiado altos porque no lo hacemos con una máquina, lo hemos hecho de forma analítica, trazando tangentes y haciendo los cálculos. Vamos a explicar lo que es la parte del circuito en paralelo. Tenemos primero para las resistencias
Aquí R1 con el valor de 15 ohmios, R2 con 30 ohmios y un capacitor de valor de 2200 microfaradios. Bueno, podemos ver acá, lo hemos conectado con los multímetros, no nos arrojan cantidades, pero entonces tenemos que ver una gráfica de cómo va variando la corriente con respecto al tiempo, la corriente que pasa por cada una de las resistencias y el capacitor. Sabemos salida, capacitor 1, queremos la corriente también en resistencia 1 y la corriente. Y acá vemos que la gráfica nos sale primero una línea recta, varias líneas rectas. Bueno, esto es debido a que el proceso que estamos realizando lo hacemos de manera acá en el multisync experimental, ¿no? Con valores tanteando, por así decirlo. Pero para hallar una mejor comprensión de valores, para tener datos quizás más precisos, pues podemos cambiar los valores de resistencia. Por ejemplo, acá le pongo 15K ohmios. Y de esta forma estaríamos modificando por ejemplo, para la capacitancia. Le doy y de esta forma estamos modificando aquí la gráfica para los valores del que toma la intensidad de corriente o la corriente que pasa por el capacitor, ¿no? Acá podemos ver ya que la gráfica es de una forma que trata de asemejarse a una curva en sus inicios y luego ya va tomando una forma más constante, se va manteniendo el valor. Bueno, le paso con mi compañero. Ahora, profesor, pasaremos a responder unas preguntas del cuestionario. Con respecto a la primera pregunta, con respecto a la corriente en el proceso de descarga, indique qué representa la constante de relajación. Bueno, la constante de relajación equivale al tiempo en que el condensador tardaría en descargarse en sí. Bueno, o también pues, sabemos que es el tiempo equivale necesario para que la intensidad decrezca hasta 0,37 de la intensidad inicial. Con respecto a la carga, en el proceso de descarga, indique lo que representa en la constante relajación de capacitiva en la pregunta 2. Bueno, en el proceso de descarga, partiendo del condensador cargado, cuando se cierra el interruptor y empieza a fluir la corriente, el condensador empieza a descargarse, haciendo que la constante de relajación equivale al tiempo necesario para que el condensador adquiera una carga igual a 0,37 de la carga inicial. Bueno, ¿cuáles son las magnitudes que caracterizan un capacitor? Bueno, un capacitor, sabemos por clase, que su característica principal es almacenar carga. Entonces, una de las características va a ser la carga almacenada. Esto se puede ver que es por las placas conductoras que están sometidas a una diferencia potencial, a lo que nos lleva a la segunda característica importante, la diferencia potencial, que es la diferencia de potencial que hay entre las dos placas separadas por una división. Bueno, acá tenemos ejemplo de un capacitor. Utilizando el simulador de circuitos electrónicos y construyendo el circuito mostrado en la figura 11 con resistencia igual a 10 ohmios, capacitor 1 a 10 faradios y una FEM de 4 voltios, genera el gráfico de corriente a través de cada resistor hasta que la corriente se estabiliza en cualquiera de las ramas. Explique el comportamiento de la corriente a través de cada resistor en un tiempo muy grande. Bueno, en el tiempo, en la primera imagen, acá vemos las imágenes, acá está el circuito y las imágenes. Primero que esto varía en el tiempo. En la primera imagen tenemos el circuito armado con multímetros colgados en serie con sus respectivas resistencias y capacitores. Observamos que el multímetro 1 tiene una lectura de 1,2 amperios, como vemos acá, y el multímetro 2, 43,360 faradios. Bueno, acá tenemos la imagen 2,
observamos que el mismo circuito, pero en este caso obtuvimos nuevos valores de corriente. Esos valores fueron obtenidos después de dejarlos 30 minutos. Después de armar el circuito, colocamos los multímetros, todo esto debido al tiempo capítulo de corriente. Lo que pasa es que como la corriente varía con respecto al tiempo, el amperímetro empieza a marcar 0 el amperímetro 2. Y el amperímetro 1 va aumentando. Como vemos, estaba en 1,2 y llegó a 1,21. Bueno, eso sería todo.